Mandamientos para no caer en las noticias falsas. No creerás en cualquier información que te llegue, sea texto, foto o video, pues pueden ser erróneas y pueden solo buscar crear confusión y desinformación. No compartirás información manipulada de manera tendenciosa para engañar. Revisarás las fechas de lo que leas. Puede que te estén metiendo contenido viejo como si fuera nuevo. No confundirás la sátira y la parodia con la verdad en un sentido estricto. Contrastarás con otras fuentes cualquier información para no ser engañado. El año pasado, la BBC explicó cómo las noticias falsas fueron claves para la elección de Donald Trump, para el Brexit en Gran Bretaña, para el referendo separatista de Cataluña o para el resultado del plebiscito por la paz en Colombia. El desprestigio de los medios de comunicación tradicionales y el auge de las redes sociales han facilitado la irrupción de cientos de mentiras y medias verdades por motivos políticos, económicos y sociales. ¿Cuántas versiones hay de un caso reciente policíaco como el del chico Colmenares? Y uno ya no sabe cuál es la verdad. En Colombia la preocupación no es menor, pues el fenómeno parece en ascenso. Entonces, a estar pilas. Las fake news se han vuelto un problema en el que como consumidores tenemos que estar muy atentos, siempre revisando de dónde sale la información y cuál es su objetivo. Este es nuestro tema central de hoy, las noticias falsas y la reflexión de cuándo el periodismo se junta con la ficción o la literatura a propósito de Reportera X, la nueva producción de Canal 13 que en formato falso documental busca descubrir una nueva teoría sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Hay reglas claras en la forma de narrar las noticias? ¿Cómo lo resumen los autores? ¿Cuál es la opinión del periodismo tradicional? Mi nombre es Camila Wills y les doy la bienvenida a Toma el Control. Hoy nos acompañan dos invitados maravillosos en estudio, en Toma el Control, que nos ayudarán a entender este universo increíble, enorme además de las fake news. Así que les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que todo, le damos la bienvenida a Andrés Ospina. Él es escritor colombiano, lo hemos conocido en sus participaciones de radio, prensa y de televisión. Y también es el autor de Jiménez, este libro que inspiró a Reportera X, y es también el co-guionista de esta nueva serie que estamos viendo en Canal 13 por estos días. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. Gracias, Camila. Bueno, y también nos acompaña Alberto Salcedo Ramos. Él es periodista, considerado uno de los mejores cronistas del país, ha dictado talleres también de crónica y reportaje en distintos países. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Gracias, Camila. Y está con nosotros Cristian Briceño. Le damos la bienvenida a él porque es nuestro representante de la comunidad sorda. Él está con nosotros y es parte fundamental de Toma el Control. Y a Cristian lo van a escuchar con la voz de Laura Herrera. Ella va a estar haciendo su interpretación del lenguaje de señas y la pueden ver en la parte inferior derecha de nuestros televisores. Así que muchas gracias. Bienvenido, Cristian, por estar con nosotros también. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio tan importante. Bueno, gracias. Y recuerden que ustedes pueden estar con nosotros y acompañarnos también desde sus casas en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Ahí vamos a estar viendo todas sus opiniones y todo lo que estén comentando por ahí. Pues comencemos de una vez, si les parece, con el concepto básico de noticia falsa o fake news. ¿Ustedes creen que las fake news son realmente un fenómeno nuevo? Yo ahí lo estaba escuchando Alberto ahorita hablando un poco de esto. Empecemos de una vez. No son un fenómeno nuevo. Siempre ha habido noticias falsas. Desde la antigüedad incluso ya se pueden encontrar algunas noticias que no fueron ciertas, ¿no? Lo que sí es nuevo es ese boom que ha habido de noticias falsas, porque ahora hay mayores plataformas de difusión, mayor inmediatez y más capacidad de hacer daño con ellas. Entonces, tanto que hace, no sé, tal vez un par de años, el personaje del año fue el término posverdad, ¿sí? Que es la falsedad convertida en religión casi, ¿no?
Hoy en día, como mucha gente ya no se quiere informar a través de los medios de comunicación, la gente recibe información por las redes sociales o por WhatsApp. A mí el WhatsApp me parece más dañino que las redes sociales. Claro, porque genera como más credibilidad de pronto, más Claro, personal. Por WhatsApp llegan videos, llegan cosas que inducen a ciertas personas que no tienen la práctica de verificar la información porque no son periodistas, ni son verificadores de datos, ni son historiadores. Simplemente consumen la información más bien con la emocionalidad. O sea, se mueven por lo emocional, por lo que... Entonces las noticias falsas no buscan cumplir los parámetros de la información, los de hoy, la de hoy, ¿no? Sí. Los parámetros de la información. Sino de destruir. Sino inducir al error. Okay. Inducir al error, crear un estado emocional especial para que se odie algo o para que se ame algo, independientemente de si es falso o no. Más bien el lema de ellos es, repite algo 5 veces y será verdad. Cuando tú sueltas una mentira, la primera vez todavía no se sabe cómo la va a recibir la gente y ya la 5ª vez que la gente la ha repetido empieza a ser verdad. Más o menos esa es como la dinámica que utilizan, ¿no? Andrés, ¿es un fenómeno nuevo? No, para nada. Todo el tiempo ha habido mentira y todo el tiempo ha habido noticias falsas. Para no ir más lejos, en Bogotá en los 30, un periódico llamado Gil Blas publicaba las historias de un fantasma que se aparecía por toda la ciudad y la gente se las creía y se asustaban. Y está el caso, por supuesto, de la Guerra de los Mundos con Orson Welles, que también fue una fake news que se propagó por el país y generó pánico en algún momento en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, no tienen nada. Yo creo que el uso, de pronto, tal vez, y la falta de ética al emplearlas sí se ha incrementado de una manera dramática y terrible. Cristian. Bueno, me parece interesante las opiniones de los dos invitados, pero en este momento, con tantas noticias falsas, ¿será que las personas creen en los hechos o ya está afectando también la credibilidad de hechos concretos, verificables, que las personas dudan por tantas noticias falsas? Bueno, yo pienso que sí, pero creo que uno de los grandes problemas también es la falta de madurez y de elementos para digerir las noticias. Yo creo que en este momento estamos hiperinformados, estamos hiper mal informados, es decir, muy mal informados, pero tenemos las herramientas y tenemos las vías para encontrar esa verdad detrás de esas falsas noticias. O sea, cualquier noticia es verificable vía Google y uno puede dar muchas vueltas y buscar en Internet y darse cuenta de qué tanto de verosimilitud o qué tanto de verdad existe en eso. Es decir, no creo que podamos nosotros ponernos en una posición de ingenuidad y creer que estamos a expensas de las noticias falsas porque nosotros contamos con formas de contradecirlas, de revisar qué tan veraces son y eso nos convierte como en unos televidentes un poco más activos de alguna forma o en unos consumidores de medios más activos. Yo creo que un país informado, un país educado, es menos propenso a que lo engañen con información falsa. Si en países civilizados tú no vas a decir que tal río se va a secar dentro de 2 días para sembrar pánico, ¿cierto? E inducir con esa noticia errada a una posición política en unas elecciones, por ejemplo, porque la gente está educada y la gente no va a creer esa información, ¿ya? Yo recuerdo siempre una frase de Stendhal que dice que el grado de incultura de los pueblos se mide por el nivel de polvo que hay sobre los libros de las bibliotecas públicas. Entonces, si tú vas a las bibliotecas públicas y los libros están llenos de polvo, es porque la gente no se está informando a través de los libros, porque los libros no te dan la noticia de ayer, pero los libros te dan una información que es importante para entender la noticia de ayer, ¿verdad? O sea que yo creo que hay que hacer una pedagogía. Los medios deben contribuir a generar una pedagogía para que los oyentes, los televidentes, los lectores tengan herramientas que les permitan evaluar mejor la información que reciben.
Maravilloso, pues vamos a seguir entonces en unos minutos con esta charla de fake news y ustedes no se muevan, nosotros vamos a un corte de comerciales, recuerden que pueden escribirnos en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Él es José Joaquín Jiménez, también conocido como Jiménez. Fue un escritor colombiano nacido en Bogotá. Su fecha de nacimiento no está tan clara en la historia. Aunque no terminó la secundaria, el sueño de Jiménez era convertirse en poeta como su abuelo, y gracias a su pasión por la lectura y a que ya había publicado algunos textos, fue el periódico El Tiempo el que le abrió sus puertas. Ahí se convirtió en el cronista estrella. Jiménez dejó narraciones magníficas como la de los robos de un bandido llamado Rascamuelas y conmovió el corazón de los lectores al publicar los poemas que un tal don Rodrigo de Arce dejaba en las ropas de los suicidas del Salto del Tequendama, siendo él mismo el autor real. Por su estilo particular como periodista, aunque trabajaba tanto con fuentes reales como con su imaginación, se convirtió en el pionero de la llamada Crónica Roja. También publicó la novela El misterioso caso de Herman Winter. Jiménez murió en Bogotá el 6 de febrero de 1946, porque contrajo una infección al descender al abismo del Tequendama en su afán de cubrir la noticia de un taxi que se había precipitado al fondo del Salto. Por lo menos pudo cumplir con su objetivo, porque alcanzó, eso sí, a retratar los hechos en un último reportaje publicado en 1946. Yo soy Pablo Medina, soy el director de Colombia Check, que es una página y un proyecto en el que hacemos fact-checking, es decir, verificación de si lo que se dice en el ámbito público, si lo que dicen políticos o lo que se dice en redes sociales es verdadero o falso. El senador Gustavo Petro asegura que va a demandar al presidente Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el tema de la dosis mínima. Todo en el meme es falso. Primero, Gustavo Petro no ha dicho eso. Hay dos temas grandes que miramos. Uno es lo que dicen en el gobierno o en el ámbito público nacional, que usualmente deberían ser personas que están diciendo información verídica, pero muchas veces nos damos cuenta que están usando cifras o datos de manera un poco amañada, y nosotros vamos entonces a revisar de dónde salen esas cifras, de dónde salen esos datos, le ayudamos a la gente a ponerlas en contexto y ayudarles a determinar si son ciertas o falsas. El otro tema es lo que se mueve en redes sociales o en programas de mensajería como WhatsApp, que son las cadenas, que usualmente en la oficina decimos las cadenas que manda el tío o la tía. Para las personas que conocen del tema no tienen ningún sentido, pero para la gente que no sabe simplemente les llegan y les generan sentimientos de rabia, de odio, y la gente las comparte por eso, porque la psiquis humana es muy fácil de manipular. Y entonces nosotros les ayudamos a poner en contexto eso también, qué es lo verdadero, qué es lo falso y qué se sabe al respecto de todo lo que están viendo en esas cadenas que se están moviendo. Una de las verificaciones que hemos hecho en Colombia Check esta semana es la historia de la estudiante Jennifer Pedraza, la líder estudiantil de la Universidad Nacional que habló en el Congreso. La joven ha sido víctima de matoneo en las redes sociales, por lo que en Colombia Check le pusimos la lupa a la historia. Es fácil crear noticias falsas que hagan que la gente piense hacia cierto lado. O hacia cierto otro lado, dependiendo de que quiera la noticia falsa, pero es fácil manipular los sentimientos de la gente para que esos sentimientos luego impacten su racionalidad. Seguimos en Toma el Control hablando de las fake news a propósito del lanzamiento por estos días de Canal 13 de Reportera X. Y bueno, continuamos con esta charla con Cristian también. Les tengo una pregunta, ¿las noticias falsas están tergiversando la democracia? Andrés. Yo creo que de alguna forma sí, pero suscribo a lo que estaba diciendo hace un momento Alberto, y es que nosotros no podemos culpar a la prensa de lo que nosotros pensamos. O sea, nosotros tenemos la obligación de generarnos un criterio fundamentado en bases reales. Si nosotros digerimos cualquier cosa, como la comida misma, ¿no? Si nosotros nos alimentamos de cuanto nos ofrezcan en la calle, ya sean empanadas u otras cosas, posiblemente vamos a intoxicarnos y a morir, ¿verdad? Si no sabemos qué estamos comiendo. Si nosotros damos por verdad cuánta cosa nos cuentan, estamos en absoluta vulnerabilidad y estamos a expensas, por supuesto, de la gente que nos está engañando. Entonces, sí hay una tergiversación de la democracia, sí hay evidentemente incluso empresas que se dedican
a manipular información o a direccionar información en redes sociales para hacernos pensar una u otra cosa, pero somos nosotros como entes inteligentes, pensantes y responsables quienes tenemos que contar con la suficiente capacidad de discernimiento y de raciocinio para no permitir que nos convirtamos en víctimas de ese juego. Es decir, nosotros somos los reales responsables si nos creemos. A mi modo de ver, sí, aunque entiendo que por supuesto pues hay gente que tiene distintos niveles de educación. Creo que todos tenemos que acercarnos de una manera menos ingenua y más crítica a las noticias, o sea, hacer una comunicación de doble vía también, poder entender que lo que nos dicen tiene una dosis de verdad, pero también responde a unas cargas ideológicas, a unos intereses que son los que están financiando en muchos casos las noticias que nosotros recibimos como información. Alberto. Recuerdo hace unos años una entrevista que le hicieron a Diego Maradona, en la que el periodista le preguntaba si no se sentía mal por haber sido un mal ejemplo. Lo decía por su comportamiento personal, por su comportamiento fuera de las canchas, y Maradona le respondió que él nunca ha sido ejemplo de nada. Yo llevé una vida, y si ustedes allá la tomaron de ejemplo, pretenden convertir en ejemplo lo que yo hice, es problema de ustedes, no mío. Yo llevaba mi vida, tú llevas la tuya y cada quien responde por la vida que lleva, ¿no? Cuando una madre tiene un bebé pequeño, ella sabe que tiene, eso vale para los padres, por supuesto, los padres tienen una obligación con el bebé, tienen unos deberes, cuidarlo. Y para cuidar a un bebé hay que informarse, hay que saber sobre ciertos hábitos alimenticios para seguir con lo que estaba diciendo Andrés. Entonces uno allí hace el deber de informarse porque sabe que hay una vida que depende de uno y uno tiene que proteger a esa persona. Bueno, los ciudadanos tenemos deberes con la información que recibimos, pero la mayoría de la gente adopta la posición de que para informar están los medios de comunicación y yo simplemente voy a recibir lo que me digan. No, yo creo que parte del deber de una ciudadanía responsable es tener unos hábitos saludables de consumo de la información, ¿verdad? Eso quiere decir que no puedo creer lo primero que me digan, ¿sí? Es que se dicen unas cosas tan rocambolescas, tan mentirosas, que además son malintencionadas y se les ve al rompe la mala intención. La intención de tergiversar la percepción que se tiene sobre alguien, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hubo lo del plebiscito en Colombia hace 2 años, 3 años ya casi iba a ser, se fue la feria de las mentiras. Y así ha sido en los últimos años, no solo en Colombia, sino en otros países, ¿no? La mentira se ha convertido en la principal herramienta de la política moderna, ¿sí? La mentira calculada, deliberada, convertida en un plan, ¿sí? Cristian. Bien, sabemos que hay muchísima información en este momento, la sociedad está expuesta a mucha información, pero ¿creen ustedes que hay una intención y un interés de la población de revisar esa información, más allá de la pedagogía que es necesaria? ¿Qué piensan? Pues yo pienso que la ciudadanía, pues lo que yo dije en la respuesta anterior, no siente que tenga el deber de verificar la información. Siente que muchas veces se aplica algo que yo oía cuando era joven, cuando era muchacho, que oía decir eso de, es verdad porque salió en el periódico, es verdad porque lo dijo la radio. Entonces, eso se traslada a, es verdad porque me lo dijeron por WhatsApp, más o menos. Entonces, siempre ha habido como la idea de creer el discurso unilateral que recibe la gente en relación con ciertos hechos, ¿no? Hay algo que se llama pensamiento crítico y yo creo que los colombianos tenemos una carencia muy importante de pensamiento crítico. Nos hace muchísima falta mirar las cosas, darles vueltas, analizarlas, examinarlas, cotejarlas, corroborarlas. Y me parece que ese hábito todavía no lo hemos cultivado. Hoy estamos en el siglo XXI y tenemos internet y tenemos comunicaciones, estamos hiperconectados, tenemos WhatsApp, pero aún así la gente carece de pensamiento crítico. Yo recuerdo también muchos casos en la política reciente
de fotografías o montajes que eran tomados como grandes verdades. Entonces mostraban a determinado personaje con este otro personaje vistiendo unas ropas de un grupo insurgente en un montaje, por supuesto, y la gente hacía circular eso como si fuera la absoluta verdad y muchísimos se indignaban al ver eso. ¿Qué implica eso? Que nosotros no estamos... El colombiano curiosamente es muy desconfiado. Fíjate que la gente en Colombia desconfía, ¿no? O sea, la gente tiene miedo. Tú te acercas y la gente se aleja, o tú vas a proponerle algo a alguien y te dice, pero sí es verdad. Pero esa desconfianza proverbial del colombiano que tenemos todo el tiempo en nuestra vida de calle, por alguna extraña razón, muchos de nosotros la perdemos al someternos a un medio. Y entonces decimos lo que dice Alberto, está en el periódico, es verdad. Sí, falta yo creo que mucha madurez, mucho pensamiento crítico. Pero puedo meter la cucharada ahí, de pronto se ha aumentado digamos, que no tenemos tanta credibilidad o que ahora creemos en todo por las redes sociales, o sea, como que de pronto como tenemos tanta información, estamos hiperinformados, como dice Andrés, ya de pronto como que ya creemos en absolutamente todo porque lo dice WhatsApp, porque lo dice Twitter. Antes era un poco más difícil. Yo creo que sí, porque por un lado se ha propagado más la información. Hoy recibimos más información, ¿no? Tú ves ahora lo que se llama trending topic y eso va cambiando. Entonces, en una dice, época... no, el trending topic es esto, eso es verdad. Y hablan de eso durante 3 días y obsesivamente, y luego viene otro trending topic y se olvida, y la gente se indigna y está histérica y marchamos y protestamos y después se olvida eso. Entonces, la volatilidad de la información, el exceso de información y la hiperconectividad de la que he hablado ya muchas veces es la que nos lleva a que al estar inundados no digiramos la información. Creo que siempre se ha mentido, siempre se ha chismeado. Hay mentiras históricas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la casa del florero es algo no comprobado. No se sabe si el florero existió, no se sabe si Llorente en realidad insultó a los chapetones, pero nosotros lo tomamos como una verdad histórica de 200 años o más. Y si eso ocurre con cosas lejanas, digamos, ¿cómo será con cosas cercanas que están en la boca de todos y que cada uno inventa? Hace muchos años había chismes. Yo me acuerdo que en una época decían que la tía de Prince, el cantante, era caleña. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí, hay muchas cosas que uno oye que después se van volviendo verdad o simplemente dicen que sí, es un... Y uno las repite. Yo no puedo decir que esté exonerado de eso. Yo he repetido mentiras algunas veces Claro, y me siento muy dice... avergonzado, pero he repetido, por ejemplo, he visto fotos y las divulgo como si fueran falsas, como si fueran verdad. Y son totalmente falsas. Cristian tiene otra pregunta. Si estamos hablando de noticias falsas, también creo que hay un fenómeno que debemos tener en cuenta. El humor colombiano, la sátira y lo que vemos en los medios, ¿será que contribuye a que uno malinterprete ciertas noticias? Alberto. Bueno, hay un portal de noticias falsas en Colombia que se llama Actualidad Panamericana, pero allí la falsedad no está pensada en términos de engañar a nadie, en términos de inducir al error, en términos de asaltar la buena fe de los ciudadanos, sino en términos de construir a través de la ironía una forma de ver la realidad con inteligencia, de burlarse de ella, ¿sí? Es una forma sarcástica de vernos a nosotros mismos. A mí, Actualidad Panamericana me parece un portal soberbio, maravilloso me parece, ¿no? Mencionan Actualidad Panamericana y ese es un buen ejemplo de muchas cosas porque hay gente que se cree las noticias de Actualidad Panamericana y se indigna. El otro día salió una noticia... No, pero dígame que no se cree la gente en Pero redes es increíble, sociales. mira, este caso, y lo cuento muy rápidamente antes de ir al corte. Alguna vez salió que iban a entregar datáfono a los policías de tránsito para que pudieran recibir los sobornos con tarjeta de débito, ¿verdad? Y yo tenía al lado a una amiga mía... Y brava. Y estaba enojada y dijo, hasta esto hemos llegado, este país es una vergüenza, es una desgracia. Y yo Porque decía, es que creo que lo que usted dice, hay que leer, porque si uno no mira que es Actualidad Panamericana, uno simplemente pues cree en todo lo que lee. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales muy pequeño. Ustedes pueden seguir escribiendo en las redes sociales con el numeral Toma el Control y ya continuamos hablando de las fake news. Hoy estamos reflexionando sobre periodismo y literatura y precisamente esos son los temas del nuevo lanzamiento de Canal 13 para este año. Cristian nos presenta hoy Reportera X, una producción que fusiona la dramaturgia con el falso documental. Este proyecto le ofrece a los televidentes la posibilidad de descubrir una nueva teoría sobre la muerte de Jorge Eliezer Gaitán.
¿cómo me les va? Aquí es la reunión, ¿cierto? Descubramos qué tan importante es la serie Reportera X para la memoria de nuestro país. Está pasando que estamos conmemorando la historia de un personaje que fue fundamental en la historia del tiempo, que se llama Jiménez. Un esfuerzo del Canal 13 que está reviviendo esa historia a través de una especie de documental que no es documental, una historia periodística que es de ficción mezclada con una gran cantidad de elementos de la realidad. Luego lo que está pasando es que estamos ante el lanzamiento de una producción de muy buena calidad que dará mucho que hablar. Quiero preguntarte, ¿cómo surge la idea de hacer Reportera X? ¿Por qué hacer esta serie? El año pasado, en la convocatoria de Canal 13 y de la Autoridad Nacional de Televisión, pensamos que el libro de Andrés Ospina, que se llama Jiménez, un periodista de los años 30 y 40, que murió en el año 46, muy joven, de 32 años, podría conectarse con la historia de una reportera de hoy, una chica recién graduada en la universidad. Decide averiguar, hacer un reportaje para saber quién mató a Gaitán, quién fue el asesino de Gaitán. Se encuentra con un periodista que se llama José Joaquín Jiménez, que cubría esta época, que más que un cronista puro, era un fabulador. Y nadie vuelve a esta oficina sin decirme quién mató al doctor Gaitán. ¿Usted también cree que son los comunistas? Por supuesto. El único alemán vinculado con el 9 de abril es Johann Umland-Gerd. Ellos deben pertenecer a una agencia de inteligencia secreta encargada de encubrir el asesinato de Gaitán. De la serie me llama la atención una cosa. Sabemos que las redes sociales y la tecnología en general han avanzado bastante. También vemos que las fake news son recurrentes en la sociedad, pero ¿la serie nos permite reflexionar sobre esta situación? Nos narra de otra manera una realidad. ¿Cuál es más verdadera? No lo sé. A ellos, una inquietud los encaminó para darle vida a esta historia y crear Reportera X. ¿Te has puesto a pensar qué preguntas tienes tú en este momento que tal vez puedan cambiar la historia de nuestro país? Juntos construyamos memoria en Canal 13. Las noticias falsas no son periodismo y eso lo tiene que tener la gente clarísimo. Es decir, aquí estamos hablando de gente que está estructurando información o estructurando desinformación para manipular a las personas y para tener un objetivo concreto. El periodismo se hace con hechos reales y obviamente existen matices, ópticas, perspectivas y pues además una línea editorial. Obviamente es claro que a veces los periodistas nos equivocamos porque somos seres humanos, pero una cosa muy distinta es cuando se entrega una información con la intención de desinformar. No es periodismo lo que se hace con mentiras. Ahora, existe el periodismo literario y obviamente el periodismo literario a veces se toma unas licencias y hay un debate enorme. Yo soy de las que cree que el periodismo tiene que ser con hechos y hechos reales. Obviamente hay licencias literarias, pero cuando usted quiere transmitir una información
tiene que hacerlo con hechos y no con mentiras. A veces el periodismo cuando cuenta información puede ser muy árido, pues porque estamos entregando información un poco fría. Entonces lo que yo creo que podríamos aprender de la literatura básicamente es a narrar las historias reales de una manera más atractiva, y sobre todo hoy en día que estamos enfrentándonos a las redes sociales. A las redes sociales, a la inmediatez, la única manera que vamos a poder conquistar realmente al público, al lector, al radioescucha y al televidente es con imaginación y contándole historias atractivas. Y no quiere decir que no las tengamos que inventar, es contar las historias reales de una manera atractiva para que el lector, el radioescucha o el televidente se enganchen. Y creo que hacerlo de manera literaria pues puede ser la salida y lo que podemos aprender frente a esta coyuntura que estamos enfrentando. En Colombia hemos tenido muchas veces casos de noticias falsas, como ahorita que Andrés estaba retomando una anécdota que había tenido, y yo quiero que hablemos precisamente de eso, de las anécdotas, de los momentos o de las noticias que ustedes recuerden falsas, o de alguna ocasión que ustedes hayan dicho, oiga, yo me la creí de pronto, no sé. Hablemos un poco de esos momentos que hayan recordado ustedes, Alberto, Andrés. Bueno, yo recuerdo algo que es muy triste además, no tuvo la intención de ser fake news, pero fue un escándalo nacional, y es cuando el Heraldo de Barranquilla precisamente publicó la llegada de Bill Gates. Sí. Parece que apareció un señor, no recuerdo exactamente en dónde, en un restaurante o algo parecido. Y le tomaron una foto y efectivamente el personaje era muy similar a Bill Gates, yo lo hubiera confundido. Y equivocadamente le puede suceder, claro, es un tema delicado, pero lo publicaron como una noticia nacional y como una exclusiva. Bill Gates está en Barranquilla, y eso es un tema bastante complicado porque le costó en aquel momento al periódico parte de su credibilidad. Claro. Y porque creo que fue, pues, es humano, claro, pero se apresuraron. Y eso fue precisamente por eso que usted acaba de decir una palabra clave, y es exclusiva. Ellos querían tener la exclusiva y querían ser los primeros en decir que Bill Gates estaba ahí, en vez de corroborar una información y pues mirar que es falsa, ¿no? Exactamente. Que no era la intención, igual de ellos. Alberto, algo que usted recuerde. Yo conozco la trasescena de esa noticia porque hablé con Ernesto Macaulay, que era el director del Heraldo en ese momento, el editor. Ernesto estaba trabajando y recibió una fotografía por WhatsApp, precisamente. Alguien estaba en un restaurante y vio a un tipo muy parecido a Billy Gates y le tomó la foto, pero el tipo creía realmente que era Billy Gates, porque la verdad era difícil. Muy parecido. Sí, es más, si yo fuera Billy Gates, también creería que ese soy yo, es decir, porque eso es lo que hacen las... Hasta Bill Gates pensó que él estaba en Barranquilla. Exactamente. Hay una anécdota famosísima de Chaplin. Hicieron un concurso para elegir al tipo que más se pareciera a Charles Chaplin. Sí. Charles Chaplin vio el anuncio por la prensa y decidió presentarse, y quedó en el tercer lugar. Imagínese. O sea, le ganaron otras dos personas más parecidas a él. Las fake news se mueven con esa dinámica. Así que hay cosas que son tan, que parecen tan ciertas que es difícil desmentirlas, ¿no? Pero la audiencia te lo perdona, ¿no? Alberto, ¿cuántas veces lo han llamado para preguntarle si murió Pambelé? Muchas veces, muchas veces. Incluso te cuento algo. Bueno, en mi libro yo cuento, en mi libro sobre Pambelé, que a Pambelé lo dieron por muerto una vez y la noticia salió en RCN Radio. Juan Gosaín la transmitió al aire. Inducido al error por su corresponsal en Cartagena, que se llamaba Graciela Larch. Ella dio la información de que Pambelé había muerto. Ella buscó a Pambelé, pero Pambelé no aparecía por ningún lado. En la casa de Pambelé no sabían nada sobre él. Increíble. Cuando la noticia se difundió, ahí sí apareció Pambelé. Indignado, entonces lo pusieron al aire en RCN diciendo a grito herido que él estaba vivo, y la gente no le creyó. Ay, no. La gente no le creyó. No. No es él, no es él. No es él. Y tal. Es jodido a veces creer. Increíble. Es complicado. Crista tiene una pregunta. Ustedes estaban comentando la experiencia de ustedes como parte de la sociedad viviendo noticias falsas. Sin embargo, yo quiero traer aquí la experiencia de la comunidad sorda en el acceso a la información. Nosotros no tenemos el suficiente acceso por una limitación relacionada con la lengua. Entonces, cuando
Hubo una fotografía famosa de 2 presidentes besándose. La población sorda decía, eso es verdad. Miren, y empezaron a hacer videos en redes sociales. Miren lo que pasó y además le agregan sus propios condimentos. Miren lo que pasó, se están besando por esto, se están besando por lo otro. Entonces hacen como una narrativa adicional acerca de lo que realmente ocurrió. ¿Por qué? Por la falta de información, por la falta de evidencias, donde nosotros podemos acudir a información accesible que nos permita contrarrestar lo que es verdad y lo que es falso. Entonces, sí, la imagen de un presidente, decían ellos, no se imaginan todo lo que se armó en redes sociales en ese momento, porque si para ustedes que oyen y tienen la posibilidad de contrarrestar información es complicado, imagínense para la comunidad sorda. Lo concreto es lo más fácil de interpretar. Algo que se ve, una imagen. Hace poquito sabemos de la tragedia que ocurrió en el puente, aquí cerca en el Tolima, de una madre. En ese momento hubo muchas conjeturas en relación a cuál fue la causa que llevó a esta mujer a tomar esta decisión, pero en la población sorda también hubo muchas interpretaciones de lo que realmente ocurrió. Y luego, cuando la prensa iba investigando y sacaba reales conclusiones, esto no llegaba a la población sorda. Claro. Pero entonces, eso lo quería comentar. Yo quería preguntarte ahorita a Andrés, ¿cuáles son los límites entonces entre el periodismo y la fantasía, yendo un poco al trabajo que tú haces? Bueno, es un tema complejo lo de los límites entre el periodismo y la fantasía. Yo creo que el periodismo debe ser veraz. De arriba hacia abajo el periodismo tiene que tener una carga absoluta de veracidad y un principio de respeto a fuentes y unos protocolos y una cantidad de procedimientos que son necesarios del oficio. Creo que el periodismo no puede permitirse el lujo de contar mentiras. Aprovechando la intervención de Andrés, es importante la inclusión, obviamente. Por ejemplo, Reportera X, y ya lo he dicho, ese programa me parece tan interesante, tan educativo, formativo, tiene muchos elementos para las personas como ciudadanos. Y ojalá, Andrés, y ahí te invito a ver cómo nos puedes ayudar a que eso también sea incluyente para que las personas sordas podamos acceder a ese gran producto que han elaborado aquí en Canal 13. Gracias por esas palabras. Ahora sí. Yo digo una cosa, y también yo invito obviamente al canal, ya que estamos acá, a que miremos la manera de poder hacer eso. Así es, lo vamos a hacer. Me parece tremendamente importante porque me parece muy triste que Cristian se pierda de la mitad de los contenidos de eso, y muchas gracias por las palabras sobre el programa. Alberto, ¿usted cree que el periodismo es una forma de literatura? A ver, hay una forma de periodismo que está emparentada con la literatura. En el periodismo narrativo, la crónica, el reportaje, el perfil y la columna de prensa, cuando está escrita con potencia estética, perfectamente son una forma de la literatura. El error está en creer a veces que literatura es sinónimo de ficción. En la ficción de la novela, del cuento, pues esos son géneros literarios. Claro. Pero la crónica, cuando está bien hecha, es literatura y es periodismo. Es las dos cosas. Ok, bueno, algo similar sucedía y podemos ver con periodistas como Jiménez, que usaba su imaginación precisamente como fuente, o como Hunter Thompson, donde la subjetividad y el delirio eran protagonistas. Dado esto va en contra del periodismo. ¿Qué creen ustedes, Andrés y Alberto? Andrés. Yo creo que si lo miramos desde el punto de vista de la lógica presente, sí va en contra del periodismo. Yo creo que no sería la manera correcta de hacer periodismo. Yo tengo mucho cariño por Jiménez y no lo condenaría. Me encantan sus crónicas adornadas y mentirosas. Jiménez inventó un delincuente llamado Rascamuelas y era un tipo siniestro, terrible, que amaestraba perros que atracaban gente, y se inventó un poeta que se llamaba Rodrigo de Arce y ponía los versos de él en los bolsillos de todos los suicidas. En aquella época, cuando no había facultades de periodismo, cuando muchos de los que trabajaban en periodismo eran realmente escritores o fabuladores o narradores atrapados en una sala de redacción, lo justifico desde lo romántico de los tiempos, pero creo que hacer eso a tiempo presente entraña muchísimos peligros y es un acto de irresponsabilidad. Las cosas deben ser miradas en perspectiva histórica, ¿no? También en cómo funcionaban, además porque él nunca calumnió a nadie, nunca habló mal de nadie, nunca jugó contra el buen nombre de alguien, inventó personajes.
verdad y entretuvo a la gente a la fuerza de esos personajes. Pero eso hecho hoy, vendido como periodismo en las páginas de la prensa seria, me parece que sería inadmisible, por supuesto. Sí, en una época, en esa época a la que se refiere Andrés, se aplicaba una máxima que era la siguiente: no dejes que la realidad te dañe una buena historia. La gente tenía la historia definida de lo que iba a contar, y si la realidad coincidía con eso, bien, y si no, de malas, ¿no? Pero estamos hablando de hace 50, 60 años, ¿no? Hoy en día, un periodista que se mande un invento de eso pierde automáticamente el único capital que tiene, que es la credibilidad. Claro. Y en estos tiempos en que el periodismo se está volviendo una situación complicada laboralmente, solamente vender empanadas es más incierto que el periodismo. En estos tiempos... O tomar agua también es... Sí, en estos tiempos en realidad hay que cuidar ese único patrimonio que nos queda, que es la credibilidad, ¿no? Ahora, García Márquez salió de ahí también, ¿no? García Márquez fue un periodista bastante mentiroso, sin el ánimo de que todos los aspirantes a García Márquez mientan, pero García Márquez se ufanó durante mucho tiempo de adornar sus crónicas y demás. Bueno, yo le conozco a Gabo dos pifias que se conocen, la del Chocó y la del personaje alemán que metió en la crónica Caracas sin agua, pero de resto toda su obra es veraz y es verosímil, y ambas son de hace 60 años. Gabo después derivó hacia crear la FNPI, la Fundación Nuevo Periodismo, y entendió perfectamente cuál era el rol del periodismo. Y se dedicó a hacer ficción en las novelas y periodismo real, con buenos datos, con información verificable en sus reportajes, ¿no? Nosotros seguiremos en unos instantes y vamos a un corte de comerciales. Ya volvemos. Pueden seguir escribiéndonos en las redes sociales con el numeral Toma el Control. La mayoría recuerda cuándo murió Gaitán, pero pocos concuerdan con el nombre de su asesino. Roa no asesinó a Gaitán. Juan Sierra sí fue el que disparó. Rodrigo de Arce era un seudónimo de un periodista de los años 30 y 40 llamado José Joaquín Jiménez. Ofrezco 10 centavos al que baje y me averigüe quiénes fueron las víctimas. ¿Usted se imagina que encontremos al verdadero asesino de Gaitán? Y nadie vuelve a esta oficina sin decirme quién mató al doctor Gaitán. ¿Usted también cree que son los comunistas? Por supuesto. El único alemán vinculado con el 9 de abril es Johann Ungland Gerd. Ellos deben pertenecer a una agencia de inteligencia secreta encargada de encubrir el asesinato de Gaitán. Andrés, yo sé que aquí eres tú el que más tiende a la ficción, pero ¿qué te ha llevado a pasar este lindero del periodismo a este género? Bueno, la verdad, yo siempre quise ser un autor de ficción. Lo que sucede, he hecho periodismo, claro, no con el profesionalismo ni con la dedicación de Alberto, por ejemplo, pero yo siempre quise escribir ficción. El periodismo ha sido como un escampadero de alguna manera, con todo el respeto que me merece el oficio, porque lo he ejercido con mucho respeto y con mucho profesionalismo, pero mi objetivo siempre fue escribir ficción y es lo que hago ahora. Eventualmente freelanceo, ya hablando en el ejercicio legítimo del rebusque y con toda franqueza y sin vanidades, y he hecho trabajos de periodismo, por supuesto, he cubierto eventos, he entrevistado personajes, pero tengo muy claro cómo separo esos temas, ¿no? No podría poner en boca de un presidente o de un expresidente de la República palabras que él no dijo. Pero sí, nunca me permitiría mentir en uno de mis materiales periodísticos. Alberto, cambiando un poco esos... Ay, perdón, Cristian. Contrapregunta. Contrapregunta, hágale. Andrés, porque me parece interesante ese tema, que siempre te ha interesado la ficción, pero teniendo en cuenta tu rol de periodista, ¿tú has sido claro con el público diciendo esto es periodismo, esto es ficción? ¿Crees que es necesario? Bueno, mi primera claridad es que muchas veces me cuelgan el rótulo de periodista en los créditos y yo, por respeto al oficio, digo, no, yo no soy periodista, soy un personaje que hace periodismo.
Yo creo que ha sido sincero y ha sido franco, ¿no? Mis novelas son novelas y está claro que son novelas. Jiménez es una biografía novelada con una dosis de mentira a la manera de lo que hacía el periodista en ese entonces. Y creo que la gente lo entiende, ¿no? Espero que la gente lo entienda. He publicado en periódicos cosas también, por supuesto. Y no, nunca he recibido, por fortuna hasta este momento no se me ha pedido que rectifique alguna mentira que haya dicho. Aparte de las que he dicho descaradamente y de frente. Mejor dicho, sí, es de frente. No, yo tengo dos facetas. Tengo mi lado mentiroso o mi lado fabulador, que es el lado que aparece en mis libros, y tengo mi lado periodístico, quizá eventual, pero mi lado sincero, o por lo menos trato de serlo. Alberto, ¿y usted se iría al lado de la ficción? Pues yo no descarto eso, ¿no? De hecho, cuando empecé a escribir por allá en la infancia, yo no sabía que existía la crónica. Yo quería escribir, contar historias, y en esa época no iba a hablar con nadie para que me diera datos, para que me diera información, sino que me sentaba en una máquina Remington que tenía mi abuelo y me ponía como a inventarme tramas, ¿no? No sé en qué momento desapareció aquella persona y apareció el periodista, pero no sé, la verdad me da un poco de miedo el salto al vacío que supondría escribir ficción. Me da miedo la idea de pronto nadar en un agua donde no tendría solvencia, y sencillamente por ese miedo me dejo amedrentar un poco y voy aplazándolo, ¿no? Voy aplazando ese sueño, pero... Vamos a ver. Pero lo haría muy bien, sí, lo digo yo. Sí, y no hay que aplazar los sueños. No va a perder nada. Es verdad. Que este sea el empujón en Toma el Control para empezar a ver a Alberto Salcedo Ramos con ficción. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, una última pregunta para terminar, Andrés y Alberto. ¿Qué tan importante es revivir la memoria de un país? Absolutamente importante. Nosotros tenemos que mirarnos, y yo creo que para eso está la ficción, para eso está la historia. También hay muchos medios de acercarnos a la memoria. Pero en este eterno retorno que es Colombia, si ustedes revisan lo que somos hoy, no somos muy distintos de lo que éramos hace 20, 30, 40, 60, 70, 100 años. Y para entender eso, digamos, hay ciertos males que solamente cura el conocimiento de la historia. Nos repetimos en taradeces, nos repetimos en infamias, porque seguimos teniendo mucha ignorancia histórica. Quien no conoce su historia y conocemos la historia oficial. Dicen que un periodo de la historia de Colombia se llama la violencia. Sí. A mí eso me parece un absurdo conceptual. Que 10 años de la historia de Colombia sean la violencia es negar todo lo que ha ocurrido en nuestra historia republicana desde 1800 y tanto hasta hoy. Colombia ha sido un país enteramente violento. Que la violencia sean los 50 y 60, no. Sí. Manuel Alcántara, un poeta andaluz, decía que lo que verdaderamente debe sorprendernos no es cómo se escribe la historia, sino cómo se borra, ¿verdad? Parte de lo que hacemos, de lo que hace Andrés, de lo que hago yo, de lo que hacen ustedes, es ser garantes de la memoria. Nosotros, de pronto Andrés, en una ficción, ahí hay memoria, porque a través de esa ficción él está arrojando una mirada a una época, y muchas de las cosas que dice allí están tendiendo puentes entre el pasado y el presente. A mí un personaje en El Salado, yo fui años después de la masacre a escribir una crónica, me empezó a contar los episodios más siniestros de lo que había pasado el día de la matanza. Yo aterrado le pregunté, ¿por qué me contaba eso? Porque es que yo no le pregunté a él cómo se cometió la masacre, ya que quería evitar lastimarlo, haciéndolo recordar algo terrible. Y él se lanzó a contarme todo con pelos y señales. Y cuando yo le pregunté por qué me lo contaba, me dijo, yo se lo cuento para que usted lo cuente, porque olvidarlo es hacerles un favor a quienes cometieron la masacre. Ahí hay una reflexión maravillosa sobre el valor de la memoria. Olvidar es hacerles un favor a los bárbaros. Así es. Pues muchísimas gracias, Alberto Salcedo Ramos, por acompañarnos aquí en Toma el Control. Andrés, muchísimas gracias también por estar aquí, y nosotros continuamos. Cristian, gracias también. Gracias y mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.
Hoy pudimos reflexionar entre los límites del periodismo con la literatura y la ficción, pero también de cómo enriquecen lo que consumimos. Lo importante es como lectores discernir frente a la oferta y tener claro el objetivo con el que fue creado. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y a comentar sobre el tema del día con el numeral Toma el Control en las redes sociales. Nos vemos en un próximo capítulo dentro de 8 días. Hasta entonces.